claves para desapegarte de alguien sin dolor. Carl Jung, Filosofía. El desapego es un proceso profundo y muchas veces malinterpretado. No es simplemente dejar ir o distraerse con otras cosas hasta que el tiempo haga su trabajo. Si así fuera, no habría personas que, después de años, siguen atadas a recuerdos como si hubieran ocurrido ayer. El problema no es la persona a la que intentamos soltar, sino lo que representa en nuestra mente. Una historia hastía construida, una promesa incumplida o una versión de nosotros mismos atrapada en ese vínculo. Carl Jung lo expresó con claridad. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto significa que muchas veces no somos conscientes de los patrones que nos atan a ciertas personas o situaciones. Creemos que seguimos sufriendo por amor, cuando en realidad estamos aferrados a una ilusión. La mente crea lazos con personas, no por lo que son en realidad, sino por lo que significan para nosotros. Representan seguridad, afecto, o incluso la validación de una historia que construimos en nuestra cabeza. Es por esto que, aunque intentemos racionalmente soltar, algo dentro de nosotros se aferra con fuerza. No es amor, sino una necesidad inconsciente de llenar un vacío interno. El desapego no se trata de ignorar o reprimir emociones, sino de enfrentarlas con valentía. Se trata de mirar en nuestro interior y preguntarnos, ¿por qué sigo atado a esta persona? ¿Qué me está mostrando esta situación sobre mí mismo? En muchas ocasiones, la respuesta es incómoda. Nos damos cuenta de que no extrañamos tanto a la persona, sino lo que creíamos que éramos cuando estábamos con ella. Es importante comprender que el sufrimiento no proviene de la pérdida, sino de la resistencia a aceptar la realidad. Cuando dejamos de luchar contra lo que es y nos permitimos sentir el dolor sin juicios ni evasiones, empezamos a sanar. La clave no está en olvidar, sino en resignificar. Ver la experiencia como una lección y no como una condena. Desapegarse no significa volverse insensible o indiferente, sino aprender a amar sin depender. Es entender que nadie es responsable de nuestra felicidad, que el amor verdadero no se aferra, sino que fluye libremente. Es soltar la necesidad de controlar el futuro, y confiar en que lo que se va no era para nosotros, y lo que es nuestro siempre encuentra el camino de regreso. Si hoy te sientes atrapado en un lazo emocional, recuerda esto. El apego no es amor, es miedo. Miedo a estar solo, a no ser suficiente, a enfrentar nuestra propia sombra. Pero cuando nos atrevemos a mirarnos con honestidad, nos damos cuenta de que el amor real no se aferra, sino que nos libera. Y ahí, en esa libertad, encontramos la paz que tanto hemos buscado. Rompiendo el ciclo de la dependencia emocional. En muchas ocasiones, cuando experimentamos la pérdida de una persona significativa en nuestras vidas, nos encontramos atrapados en un ciclo de dolor del que parece imposible salir. No se trata únicamente de extrañar a alguien, sino de un apego que nos impide avanzar. Es como caminar a ciegas, tropezando una y otra vez en el mismo lugar, sin darnos cuenta de que el verdadero obstáculo no es la ausencia de esa persona, sino la incapacidad de iluminar lo que realmente significaba para nosotros. Identificando el verdadero vacío. Ante la pregunta, ¿qué perdiste realmente cuando esa persona se fue? Zrenia, la respuesta más común suele ser, perdí a alguien que amaba. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta respuesta es solo superficial. Si nos sentimos vacíos sin esa persona, es porque llenaba un espacio en nuestro interior que nunca aprendimos a llenar por nosotros mismos. Si nos sentimos inseguros sin su presencia, es porque dependíamos de su validación para sentirnos suficientes. Y si nuestra vida parece haber perdido sentido, es porque era lo único que nos hacía sentir vivos. Esto nos lleva a una realidad incómoda. Lo que consideramos amor, muchas veces no es amor genuino, sino dependencia emocional. La raíz del problema no es la otra persona, sino nuestra incapacidad de darnos a nosotros mismos lo que esperábamos recibir de ella. Mientras no lo comprendamos, seguiremos atados no solo a esa relación, sino a cualquier otra que represente lo mismo en nuestras vidas. Comprendiendo el origen del apego. El apego no surge de la nada, se construye sobre experiencias pasadas. Si durante la infancia no nos sentimos amados, nuestro apego no es hacia una persona en particular, sino hacia la sensación de ser vistos. Si crecimos sintiéndonos insuficientes, nuestro apego surge de la necesidad de encontrar a alguien que nos haga sentir valiosos. Si estamos acostumbrados a la soledad, nos aferramos a la compañía por miedo a volver a estar solos. Este es el motivo por el cual, incluso si esa persona regresara, el vacío persistiría. No es la relación lo que nos falta, sino el sentido de completitud que nunca desarrollamos en nuestro interior. La ilusión del apego. Muchas personas creen que superar el apego es cuestión de tiempo, distracción, o encontrar a alguien nuevo, pero lo que realmente están haciendo es seguir huyendo de sí mismos.
Cambiar de relación, de ciudad o de entorno no soluciona nada si no enfrentamos el verdadero problema, la desconexión con nuestro propio ser. Si queremos romper el ciclo, debemos dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Preguntarnos, ¿qué vacío estoy intentando llenar con esta persona? Si no podemos responder a esta pregunta, el problema no es el apego, sino la falta de autoconocimiento. Y hasta que no enfrentemos esa sombra, seguiremos tropezando en la misma oscuridad. La distorsión de la realidad. El apego no solo es una trampa emocional, sino también una distorsión de la realidad. No nos aferramos a la persona en sí, sino a la versión que construimos de ella en nuestra mente. Nuestro cerebro nos engaña seleccionando recuerdos y minimizando los aspectos negativos. Eliminamos las discusiones, borramos los desprecios y nos quedamos solo con los momentos bonitos. Esto sucede porque el cerebro está condicionado a reforzar las creencias que ya tenemos. Si creemos que alguien era el amor de nuestra vida, recordaremos todos los momentos que confirman esa idea y eliminaremos los que la contradicen. Si pensamos que nunca encontraremos a alguien igual, nuestra mente reforzará esa creencia con cada comparación que hagamos. Pero la realidad es que no extrañamos a la persona real, sino la versión idealizada que creamos de ella. Si hoy alguien nos tratara con la misma frialdad, indiferencia o toxicidad con la que esa persona lo hizo en el pasado, no la aceptaríamos en nuestra vida. Entonces, ¿por qué seguimos sufriendo por su recuerdo? Porque no recordamos lo que realmente fue, sino lo que queríamos ver. Rompiendo la ilusión. Para liberarnos del apego, debemos dejar de idealizar. Recordemos no solo lo bueno, sino también lo malo. Cuanto más colocamos a alguien en un pedestal, más pequeños nos hacemos nosotros mismos. Creemos que nunca encontraremos a alguien igual, y es cierto. Nunca encontraremos a alguien igual, porque esa persona nunca existió de la manera en que la recordamos. Carl Jung lo explicó con claridad. No vemos a las personas como son, las vemos como somos. Lo que amábamos no era a la persona, sino la proyección de nuestras propias necesidades sobre ella. Si nos sentimos amados, era porque veíamos en ella el amor que siempre quisimos recibir. Si nos sentimos seguros, era porque reflejaba la seguridad que anhelábamos. Reconstruyendo. Desde adentro. Superar el apego no significa olvidar a la persona, sino comprender que nunca fue la fuente de nuestra felicidad. La felicidad no viene de alguien más, sino de nuestra capacidad de llenar nuestros propios vacíos. En lugar de buscar a alguien que nos haga sentir amados, aprendamos a amarnos a nosotros mismos. En lugar de depender de la validación ajena, construyamos nuestra propia autoestima. En lugar de temer la soledad, abracemos la oportunidad de conocernos a profundidad. Dejar ir no significa perder, sino ganar una nueva versión de nosotros mismos. Una versión más fuerte, más consciente y más libre. Solo cuando dejamos de huir de nuestro interior, podemos encontrar la paz que tanto buscamos. Conclusión. El apego emocional es una trampa de nuestra mente, una ilusoria necesidad de alguien que creemos que nos completaba. Pero la realidad es que lo que buscamos no está en los demás, sino en nuestro interior. Solo cuando nos atrevemos a enfrentar nuestra sombra, a llenar nuestros propios vacíos y a reconstruirnos desde adentro, podemos liberarnos de la dependencia emocional y vivir desde la autenticidad. Deja de mirar hacia afuera, empieza a mirar hacia adentro. Ahí es donde está la verdadera respuesta. La ilusión de la estabilidad. Comprendiendo el apego y la liberación. Introducción. En muchas ocasiones encontramos estabilidad en una relación o en la validación de otra persona. Sin embargo, esta estabilidad no siempre es genuina. A menudo, proviene de una construcción ilusoria que nunca edificamos por nosotros mismos. Cuando la persona que nos brindaba esta sensación de seguridad se va, sentimos que todo se desmorona. Pero, en realidad, lo que desaparece no es la estabilidad en sí, sino la imagen que habíamos proyectado en el otro. La clave está en entender que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros, y el desapego es el camino para descubrirlo. La validación externa y el espejo roto. Cuando alguien nos hace sentir importantes, a menudo es porque por primera vez estamos recibiendo la validación que nunca aprendimos a darnos. Sin embargo, cuando esa persona se va, también se lleva consigo la sensación de valor. Este fenómeno ocurre porque la fuente de nuestro reconocimiento nunca estuvo dentro de nosotros, sino en la opinión y presencia de alguien más. Pero la verdad es que esa persona nunca tuvo el poder de darnos o quitarnos algo que no poseemos de manera innata. Simplemente fue un espejo que reflejaba lo que ya estaba dentro de nosotros. Ahora que el espejo se ha roto, es el momento de vernos sin filtros, de reconocer nuestro propio valor sin depender de la mirada ajena. La trampa de la idealización.
El sufrimiento no proviene de la pérdida de una persona, sino de la resistencia a aceptar la realidad. Si la persona hubiera sido realmente lo que imaginamos, no estaríamos sufriendo por su ausencia. El desapego comienza cuando decidimos ver las cosas tal como son, sin adornos ni idealizaciones. No se trata solo de recordar lo bonito, sino de tener una visión completa de la relación, con sus defectos y problemas. Al hacerlo, debemos preguntarnos, ¿realmente quiero seguir sufriendo por alguien que nunca fue lo que creí? Si podemos responder esta pregunta con sinceridad, habremos dado un paso hacia la liberación. La resistencia a la pérdida. A menudo nos preguntamos por qué seguimos sufriendo a pesar de saber la verdad. La respuesta radica en la resistencia. No sufrimos porque la persona se fue, sino porque nuestra mente se aferra a lo que ya no existe. Nos aferramos a la esperanza de que todo vuelva a ser como antes, esperando un mensaje, un arrepentimiento, una señal del destino. Para ilustrarlo, imaginemos una cuerda. Si tiramos con fuerza mientras la otra persona también ala del otro lado, sentimos tensión y dolor. Pero si esa persona suelta la cuerda, nosotros seguimos sosteniéndola, con las manos tensas y el cuerpo agotado. Ahí radica el verdadero sufrimiento, en la incapacidad de soltar. La relación terminó, la historia cambió, la otra persona avanzó. Sin embargo, nosotros seguimos luchando contra una realidad que ya no se puede cambiar. La clave está en aceptar que esto se acabó, y que la vida sigue adelante, con o sin esa persona. La ilusión del control. Aceptar la realidad no es fácil. Significa dejar de buscar respuestas donde ya no las hay, renunciar a la esperanza de que todo regrese a como era antes. Y eso puede ser aterrador, pero negar la realidad no la cambiará. Si alguien se fue, se fue. Si nos reemplazó, nos reemplazó. Si se alejó sin explicaciones, eso es lo que es. A menudo creemos que la vida nos castiga, o que el destino nos hace sufrir, pero en realidad, somos nosotros mismos quienes prolongamos el dolor, al negarnos a soltar lo que ya no está. Mientras el mundo sigue girando, nosotros nos quedamos atrapados en el mismo lugar, resistiéndonos a avanzar. El poder de soltar. El apego no se rompe con distracción, con el tiempo o con alguien nuevo. Se rompe con verdad. Y la verdad es que no es la persona lo que no podemos soltar, sino la historia que construimos alrededor de ella. Nos cuesta soltar porque nuestra mente está programada para aferrarse, porque seguimos rodeados de anclajes invisibles que nos empujan a recaer. Para liberarnos, debemos identificar y eliminar esos anclajes. Eliminando los anclajes emocionales. Cuando alguien se recupera de una adicción, se le recomienda cambiar su entorno, evitar los lugares, personas y hábitos que lo llevan de regreso al vicio. El apego funciona de la misma manera. Si seguimos revisando chats antiguos, viendo fotos, escuchando canciones que nos recuerdan a esa persona, visitando los mismos lugares con la esperanza de encontrarla, estamos reforzando nuestra atadura al pasado. Imaginen intentar cruzar un río con una mochila llena de piedras. Cada paso se vuelve más pesado, hasta que, inevitablemente, nos hundimos. No es el río lo que nos ahoga, sino el peso que nos negamos a soltar. Si de verdad queremos liberarnos, debemos tomar decisiones concretas, borrar los recuerdos que nos atan, bloquear si es necesario, dejar de frecuentar los mismos lugares. Mientras sigamos permitiendo que nuestro pasado forme parte de nuestro presente, nunca podremos avanzar. Conclusión. El desapego es un proceso de verdad, aceptación y acción. No es fácil, pero es necesario. La estabilidad nunca estuvo en la otra persona, sino en nuestra percepción de ella. Al final, todo lo que buscábamos afuera siempre estuvo dentro de nosotros. Ahora es momento de soltar la cuerda, dejar la mochila de piedras y avanzar. Porque la vida sigue, y nosotros también debemos hacerlo. ¿Cómo soltar el pasado y recuperar tu identidad? 1. Cierra el capítulo por completo. Dejar la puerta entreabierta solo prolonga el sufrimiento. Si realmente quieres ser libre, no postergues la decisión de cerrar ese ciclo. No esperes el momento perfecto, porque nunca llegará. Cuanto más lo pospongas, más alargarás tu dolor. La clave está en tomar una decisión firme ahora. Solo así, el pasado perderá su poder sobre ti. 2. Comprende la raíz de tu apego. Sigues sintiendo la necesidad de estar cerca de esa persona, aunque ya no tenga sentido. No es la persona en sí lo que te ata, sino la incertidumbre sobre quién eres sin ella. Hasta que reconstruyas tu identidad, seguirás buscando afuera lo que siempre debió venir de adentro. El problema nunca fueron los recuerdos ni los anclajes, sino la falta de una base propia. 3. Destruye el significado especial que le diste. Lo que te ata a esa persona no es su existencia, sino lo que representó para ti.
Le diste un valor único, creaste una historia en la que era irreemplazable. Pero esa percepción no es una verdad absoluta, sino una construcción mental. Si fuiste tú quien le dio ese poder, también eres tú quien puede quitárselo. Cuarta, cuestiona la ilusión. Piensa en todas las personas desconocidas que ves a diario. No significan nada para ti hasta que les das un papel en tu vida. Lo mismo pasó con esa persona. La hiciste especial porque le atribuiste significado. Pero, ¿y si el significado estuviera equivocado? ¿Y si no era el amor de tu vida, sino solo alguien que coincidió contigo en un momento determinado? Quinto, rompe la narrativa que te ata. La historia que te cuentas sobre esa relación es lo que te mantiene atrapado. Si sigues repitiendo frases como «nunca encontraré a alguien igual» o «era la persona indicada», te condenas a perpetuar el dolor. Cuestiona cada pensamiento. Responde con lógica. Reescribe la historia desde una perspectiva que te libere. 6. Cambia la historia que te cuentas. Para soltar, tienes que cambiar tu narrativa interna. En lugar de «nunca superaré esto», di «cada día me libero más». En lugar de «perdí algo único», piensa «aprendí lo que necesitaba y ahora estoy listo para algo mejor». La historia que decides contar sobre tu pasado determinará tu futuro. 7. Enfrenta el vacío sin distracciones. Muchas personas buscan llenar el vacío con nuevas relaciones, distracciones o actividades superficiales. Pero eso solo pospone el problema. El vacío ya estaba dentro de ti antes de esa relación. La persona solo lo anestesiaba. Enfréntalo en lugar de huir de él. Obsérvalo. Pregúntate qué te dice sobre ti mismo. 8. Reconstruye tu identidad. Si te cuesta soltar, es porque, sin darte cuenta, construiste una identidad basada en esa relación. Ahora que se fue, sientes que una parte de ti también desapareció. La solución no es encontrar otra persona que ocupe ese lugar, sino reconstruirte desde adentro. Descubre qué te apasiona, qué te motiva, quién eres fuera de una relación. 9. Aprende a amarte a ti mismo. El desapego no significa dejar de amar a alguien, sino volver a amarte a ti mismo. Mientras sigas buscando validación externa, seguirás atrapado en el mismo patrón. Solo cuando aprendas a sentirte completo por ti mismo, el apego perderá su poder sobre ti. Ese es el verdadero camino hacia la libertad emocional. Este proceso no es fácil, pero es necesario. Romper con una narrativa de apego y dependencia emocional requiere valentía y determinación. Pero cuando lo logres, serás libre de verdad, no porque hayas encontrado a alguien más, sino porque finalmente te encontraste a ti mismo. Soltar para ser libre. El poder de dejar ir. Has dado un paso enorme al comenzar a reconstruirte, pero aún hay una trampa que puede hacerte caer. Aunque hayas avanzado y entiendas que esa persona no era imprescindible, sigues esperando el momento en que te sientas lista para soltar completamente. Sin embargo, ese momento nunca llega por sí solo. Soltar no es algo que sucede espontáneamente. Es algo que debes hacer incluso cuando no te sientas preparada. No esperes sentirte lista para soltar. Si sigues esperando el momento perfecto para soltar, te quedarás atrapada en este ciclo para siempre. Muchas personas creen que un día despertarán sin sentir nada, que el dolor desaparecerá por sí solo y soltar será fácil. Pero esto nunca sucede. La trampa de esperar sentirte lista. Piensa en cuántas veces has pospuesto algo importante con excusas como «voy a empezar el gimnasio cuando tenga más energía», «voy a dejar de hablarle cuando ya no me importe», «voy a bloquearlo cuando ya no me duela». Los días, semanas y meses pasan, y sigues en el mismo lugar. La verdad es que nunca vas a sentirte completamente lista. El miedo no desaparece antes de actuar. La nostalgia no se esfuma antes de soltar, y la herida no sana antes de tomar la decisión. Es al revés. Primero tomas la decisión, y luego el dolor comienza a perder su fuerza. Cada día que sigues atada al pasado, sigues alimentando el apego, sigues abriendo la herida, sigues dándole vueltas a las mismas preguntas, sigues esperando que algo externo haga el trabajo por ti. Pero la realidad es esta. Soltar no es algo que sucede. Soltar es algo que se elige. No cuando te sientas bien, no cuando estés lista, no cuando ya no te duela, sino ahora. ¿Cómo dar el paso? Aunque no te sientas preparada. 1. Decide cortar el ciclo. No esperes sentirte completamente segura. Simplemente hazlo. Si tienes que borrar, borra. Si tienes que bloquear, bloquea. Si tienes que cambiar tu entorno, hazlo. No lo pienses demasiado. 2. Hazlo sin esperar sentirte bien de inmediato. Soltar no es instantáneo. Va a doler. Pero cada vez que tomes una acción hacia tu libertad, te harás más fuerte. 3.
Confía en que tu mente se adaptará. Al principio sentirás ansiedad, nostalgia y miedo. Es normal. Tu mente se resiste al cambio, pero si la entrenas para soltar, con el tiempo lo hará. Soltar no es un proceso pasivo, es una decisión. La pregunta es, ¿vas a seguir esperando el día en que sea fácil o vas a tomar la decisión aunque duela? Solo cuando tomes la decisión, el dolor empezará a perder su poder sobre ti. ¿Cómo? Soltar con gratitud. En lugar de rencor. Ya tomaste la decisión y entendiste que no puedes esperar a que el tiempo haga el trabajo por ti. Pero aquí es donde muchas personas fallan. Aunque hayan soltado físicamente a alguien, siguen cargando resentimiento, recordando con rencor, sintiendo que perdieron algo valioso y permitiendo que el pasado las controle. Hasta que no cambies la forma en que miras lo que viviste, seguirás encadenada a algo que ya no existe. El veneno del rencor. No basta con soltar a una persona si en tu interior sigues deseándole el mal. No basta con bloquearla si todavía te despiertas pensando en lo que te hizo. No basta con seguir adelante si en el fondo aún sientes que la vida te debe algo por lo que perdiste. El rencor es una cadena invisible. Te hace creer que soltaste, pero en realidad sigues atada. Mientras sigas reviviendo los mismos recuerdos y esperando justicia, sigues permitiendo que el pasado controle tu presente. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir permitiendo que el pasado dicte tu vida? ¿Cómo soltar sin resentimiento? Mira lo que has logrado. Has crecido, has aprendido, has descubierto cosas de ti que antes no sabías, y has desarrollado una fuerza que nunca imaginaste. Todo eso, te guste o no, fue gracias a esa persona. No porque haya sido buena, o porque merezca tu gratitud, sino porque sin ese dolor, nunca hubieras despertado. Sin esa decepción, seguirías siendo la misma persona ingenua de antes. Sin esa ruptura, no hubieras tenido la oportunidad de reconstruirte. Entiende esto. Aferrarte al rencor solo te hace daño a ti. No se trata de justificar lo que pasó o minimizar el daño, sino de comprender que puedes transformar el dolor en crecimiento. ¿Cómo soltar con gratitud? 1. Cambia la narrativa. Deja de decirte que perdiste, y empieza a decirte que aprendiste. Mientras sigas viendo la historia como una tragedia, seguirás atada a ella. Pero cuando logres verla como una etapa que tenía que terminar, finalmente podrás avanzar. 2. Agradece lo que viviste, pero sigue adelante. Puedes agradecer la experiencia sin querer repetirla. Puedes valorar lo que aprendiste sin desear que vuelva. Puedes cerrar el capítulo sin cargar resentimiento. La gratitud no significa que quieras a esa persona de vuelta, significa que ya no necesitas cargar con el dolor. 3. Corta el ciclo de una vez por todas. Respira hondo. Deja de aferrarte a lo que pudo haber sido. Deja de pensar en ¿y si las cosas hubieran sido diferentes? Deja de esperar que la vida le devuelva el golpe por lo que te hizo. Nada de eso te sirve, nada de eso te ayuda. Lo único que importa es lo que hagas con tu vida a partir de ahora. Si sigues mirando hacia atrás, vas a chocar con lo que tienes enfrente. Pero si decides mirar hacia adelante, el pasado perderá su poder sobre ti. Cuando eso pase, cuando puedas recordar sin dolor, hablar de esa persona sin sentir nada, y mirar hacia el futuro sin miedo, entonces serás realmente libre. El inicio de una nueva versión de ti. Este es el final del proceso, pero también el principio de una nueva versión de ti. Una versión que ya no vive en el pasado, que ya no necesita aferrarse, que por primera vez en mucho tiempo es libre. Si llegaste hasta aquí, ya no eres la misma persona que empezó este camino. Hoy entendiste algo que muchas personas tardan años en comprender. El apego no es amor, soltar no es perder, y el vacío no se llena con alguien más. Hoy decides soltar. Hoy dejas de mirar hacia atrás y empiezas a enfocarte en lo único que realmente importa, tú. No necesitas que nadie te complete, no necesitas a alguien más para sentirte valiosa. No necesitas aferrarte a una historia que ya terminó. Siempre tuviste todo lo que necesitabas dentro de ti. Solo hacía falta que te dieras cuenta. Ahora que lo sabes, eres libre.